consecuentes y darles a ustedes una pauta, porque cada uno en sus años de partido ha escuchado mensajes de este libro y seguramente ha escuchado de acuerdo a una escuela. Si yo les hablo de otra escuela, va a haber un remolino en las cabecitas. De las escuelas que hemos hablado en la primera clase, vamos a quedarnos con dos escuelas. Y en lo posible, les voy a ir dando la interpretación de cada una de esas escuelas. Hay la escuela histórica, que tiene que la historia de la iglesia en estos 2000 años de cristianismo está aquí en estos 7 sellos revelados. ¿De acuerdo? Repito, la escuela histórica interpreta que los puntos que Juan escucha respecto al futuro están contemplando toda la historia, predicación del Evangelio, desde que Cristo va al cielo hasta cuando Él vuelve, o sea, un periodo hasta hoy de más de 2000 años. Luego, la escuela futurista sostiene que los 7 sellos y lo que viene por delante está desarrollando la historia de 7 años llamado la Gran Tribulación, en el cual aparece el falso profeta y el anticristo. Esta escuela proyecta todo hacia el futuro y de manera literal, en la mayoría de comentaristas, de manera literal sostiene que son 7 años y en estos 7 años aparecen estas características de los sellos, de las trompetas y las copas de la ira de Dios. Dicho esto, entonces, vamos al contenido mismo. Hay un concepto, yo les he hablado en iglesia, que es la semana 70, la última semana profética. Vamos a desarrollar ese punto en el capítulo 12, capítulo 3, pero tenemos que adelantarnos a ese concepto, hermanos. La semana 70 está acomodada 7 años. Es una profecía que Dios le da al profeta Jeremías. Y Daniel, el profeta Daniel, orando a Dios respecto al final del cautiverio en Babilonia, él recibe una visión, una revelación, capítulo 9, 24 del libro de Daniel. Él recibe una revelación. Y ahí le dice que esos 70 años de la profecía son 70 semanas. Y cuando estudiemos esto nos vamos a dar cuenta que 79 semanas ocurrieron el momento que viene la orden para que Israel vuelva a su territorio hasta la muerte de Jesús. ¿De acuerdo? Son 69 semanas que ocurren histórico. Desde que Israel vuelve por una orden del emperador del imperio persa, vuelve a su territorio hasta la muerte de Jesús, pasan 69 semanas. Y la gran pregunta que se hacen todos los es, ¿y cuándo sucede la semana 70? La escuela futurista dice que esa semana 70 son los 7 años de la Gran Tribulación. La escuela histórica dice que más bien esa semana se comienza a desarrollar de manera ampliada desde que Jesús vuelve al cielo hasta nuestros días y se va a desarrollar con más intensidad a medida que nos vamos acercando al final de la historia. Vamos a hablar entonces, hermanos, ahora de la estructura del libro. No podemos avanzar si vemos el panorama completo. Cuando leemos un libro, una novela, un bestseller, vemos y hojeamos el libro todo al comienzo y luego nos ubicamos y de acuerdo a eso vamos leyendo y vamos interpretando. Del mismo modo, entendiendo que hay escuelas diferentes de interpretación, tenemos que mirar el panorama completo. Permítame, tenemos que mirar el panorama completo para ver la estructura del libro. Y cuando tenemos la estructura del libro, hace más fácil entenderlo, hermanos. Sin tener en claro la estructura, es muy difícil que podamos verificar dónde estamos leyendo. Alguien, por ejemplo, quiere leer del anticristo y se va de frente al capítulo 13 de Apocalipsis. Claro, se entiende que hay un anticristo, que hay un falso profeta,
pero no agarramos la conexión con todo el libro. Juan recibe una revelación, capítulo 4, va al cielo y en ese momento le dice Jesucristo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir del capítulo 6, el libro tiene una estructura bien definida. Hay primero 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas. Cada una de estos conjuntos de 7 va revelando parte de la historia. Ahora, dependiendo de la escuela que estamos analizando, algunos sostienen que todo el relato es continuo, desde el primer sello hasta la 7ª copa, es continuo durante los 7 años de la gran tribulación. Vamos hoy a ver, hermanos, algo muy interesante que nos hacen creer, y yo me ubico en esa línea de pensamiento, que nos hacen creer que en verdad los 7 sellos narran, si es los 7 años de la gran tribulación, pero lo narran completo, del comienzo hasta el final. Y vamos hoy a ver que cuando llega Cristo, ahí es justamente el final de los 7 sellos. Entonces, si ya está narrado el final, ¿para qué se narran las 7 trompetas? La explicación que dan muchos comentaristas es que las 7 trompetas es una nueva narración de los mismos hechos de los 7 sellos, pero desde una óptica diferente. Y va añadiendo cosas muy nuevas, cosas muy interesantes. Ahora, ¿y qué pasa con las 7 copas? Igual, las 7 copas es el relato de los 7 sellos, de las 7 trompetas, pero ampliada, con un panorama mucho más amplio, donde ya podemos contemplar al detalle la maldad de la bestia, del anticristo y del falso profeta. ¿Cuál es entonces el mecanismo que usa el autor? ¿Cuál es la forma como va elaborando la narración? Avanza hasta el final de los sellos, hasta el sello número 7, y luego con las trompetas nuevamente retrocede y comienza el relato a partir del día 1 del primer año de la gran tribulación. Igual, termina las 7 trompetas y retrocede para volver a contar la historia de las 7 copas. Tal vez no lo entendemos en toda su magnitud, pero vamos a darnos cuenta que cuando terminan los 3 relatos de las 3 series de 7, vamos a darnos cuenta que terminan los 3 justamente en el final del mundo. Y por lo que sabemos, el final del mundo solamente ocurre una vez. Por lo tanto, si los 7 sellos nos hablan del final del mundo, tenemos que entender que ese es el final que toda la Biblia está pronosticando desde mucho antes. Tenemos que entender que las 7 trompetas, si nos habla de un final del mundo, tenemos que entender que es el mismo final de los 7 sellos. Igual las 7 copas. La 7ª copa no va a hablar del final del mundo. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta, por ahora tranquilos, vamos a empezar el estudio ya de los 7 sellos que se muestran en la palabra de Dios. Volvemos a vernos, me están mirando. Ahora les comparto la estructura de los 7 sellos para que podamos conocerlos y vamos a ir relatando en qué consiste cada uno de ellos, hermanos. En qué consisten en verdad los 7 sellos. Cuando hablamos de los 7 sellos debemos entender. Son características de la historia del mundo, dependiendo en qué escuela nos ubicamos. Si nos ubicamos en la escuela futurista, los 7 sellos van a hablarnos de características de la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. Y si nos ubicamos en la escuela histórica, vamos a leer que estos 7 sellos son características de toda la historia de la tierra desde que Cristo se fue al cielo hasta cuando Él vuelva. ¿Listo? Entonces, Juan comienza a enumerar los 7 sellos
Y dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Obviamente que las dos escuelas interpretan de manera diferente al jinete y al caballo. Los que están leyendo el Apocalipsis en el capítulo 20 que nos tocó ahora, ¿sí? Hoy empezamos a estudiar el milenio, ya descubrieron que hay un jinete con un caballo blanco en 19:11. Si pueden, apunten, y si pueden, van rapidísimo al 19:11. Y en el 19:11 se lee, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si relacionamos ambos pasajes, vamos a entender, ahora sí, dice la escuela histórica, vamos a entender que este jinete es Jesús, ¿verdad? El nombre Fiel y Verdadero se refiere a Jesús, capítulo 19, Apocalipsis. Por lo tanto, volviendo a 6:2 de Apocalipsis, entendemos, según la escuela histórica, que aquí está viniendo Jesús. Y decíamos que la escuela histórica abarca un periodo de más de 2000 años. Entonces ellos dicen, Jesús vino a vencer y venció en la muerte, aunque suene contradictorio, y dejó a la iglesia para que la iglesia, a través de todo este tiempo, esté predicando el evangelio. Habla de victoria, y la iglesia, con cada alma ganada, está ganándole la batalla al diablo. A través de la iglesia, Jesús está haciendo la predicación del evangelio. Ahora, ¿qué dice la escuela futurista? Obviamente, la escuela futurista no puede interpretar que este caballo blanco está llevando como jinete a Jesús, porque la escuela futurista, acuérdense que está hablando que estamos ya en los 7 años de la gran tribulación. Entonces la escuela futurista tiene una interpretación muy interesante. Dicen que se refiere al anticristo, que está entrando a gobernar el mundo montado en un caballo que va a simular piedad, va a simular el evangelio. Acuérdense que durante 3 años y medio el anticristo hace la paz con Israel y gobierna y es recibido por todo el mundo, y en la mitad de los 7 años se desenmascara y comienza a gobernar contra la iglesia, se rebela contra Dios y él mismo reclama la adoración personal a favor de él. Entonces, para la escuela futurista, el jinete es el anticristo y está inaugurando 7 años de la gran tribulación. Es un ángel de luz, es un ángel que simula el bien. Y por eso, en este primer sello del caballo blanco, aparece la escena donde todo el mundo, en la gran tribulación, va a ser engañada y va a creer en el anticristo. Hermanos, en estos momentos hay en el mundo cristiano una gran duda. Ustedes ya han escuchado corrientes que hablan de un nuevo orden mundial, algunos ya más atrevidos hablan del anticristo. Leyendo el Apocalipsis, hermanos, todavía hay algunas señales que tienen que cumplirse. Por eso, muy importante, y les felicito por ustedes estar estudiando. Podemos concluir de manera categórica que no es el tiempo aún. Estamos muy cerca, pero aún no es el tiempo. Pero si alguno de ustedes va a quedar vivo hasta esa época, yo creo que lo que está sucediendo nos ayuda a entender lo que pasaría en ese momento. Supongamos que en este momento aparece, qué sé yo, un peruano, un trujillano, con la vacuna contra el COVID. Y que ese trujillano, simpático, bien parecido, con buen léxico, con buena palabra, reclama autoridad en todo el mundo. Bueno, señores, diría él, tengo la vacuna, lo he fabricado en el laboratorio, mejor no digo la universidad para no herir a nadie, pero lo he fabricado en un laboratorio especial en Trujillo.
y está listo para venderse a partir del próximo mes. Estoy hablando en sentido figurado, tampoco es así, ¿no? Pero tengo mis condiciones y comienza a poner sus condiciones. ¿Ustedes creen que el mundo se negaría a esas condiciones? El mundo que hoy está temblando por la cantidad de infectados, ya más de 5 millones en el mundo entero, por la cantidad de muertos, muchos irían de inmediato a hacer tratos y algunos se adelantarían, vendrían en jets privados de inmediato a Trujillo, porque aquí está el hombre que ha descubierto la vacuna. Se trataría del anticristo. Es un ejemplo de cómo va a ser el final del mundo con la aparición del anticristo. Yo creo que el Señor nos está mostrando de una manera muy gráfica cómo el mundo va a ir en búsqueda de ese personaje en su momento y de manera incondicional va a aceptar su gobierno y va a aceptar su reinado en la tierra. Por eso es muy importante leer el Apocalipsis. En este primer caballo vemos entonces a un jinete que entra como venciendo. Y la escuela futurista usa muy bien este concepto del arco. El arco en la palabra original habla de engaño, habla de trampa. Por eso ellos hacen mención que aquí hay un personaje que está usando el engaño para introducirse a la tierra y para engañar a toda la humanidad. Luego pasamos al segundo sello. El segundo sello es un caballo bermejo. Versículo 4. Y bermejo representa un color rojizo, hermanos. En el segundo sello hay una batalla abierta del anticristo a través de la guerra. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. En el 12.3, nuevamente avanzamos un poquito, encontramos algo que nos ayuda a entender este pasaje. 12.3, aquí leemos, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Para los que han leído ya, ¿quién es este dragón? Es Satanás, es el diablo. ¿Coincidencia? De color escarlata. ¿Coincidencia? Muchos niños, o cuando hemos sido niños, cuando dibujamos el diablo, ¿cómo lo dibujamos, hermanos? Con sus cachos, ¿no? Horrible. Pero ¿cuál era el uniforme que tenía? Era un uniforme como el del hombre araña, pero con la cara abierta. Era un uniforme rojo. Entonces, desde tiempos ya muy antiguos, el diablo siempre se la pintaba de rojo. El escarlata es un color muy parecido. Y aquí estamos viendo que en el segundo sello, el caballo es un color bermejo escarlata. Hay guerra, hermanos. Hay guerra abierta en la tierra. Hay muertes. Hay muertes. Estamos en la escuela futurista. En los 7 años de la gran tribulación son las características que aparecen en la tierra. En el tercer sello hay un caballo negro, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hay aquí un relato de hambre, de lucha por la sobrevivencia. Y Dios le dice, no dañes el aceite y el vino, que para la sociedad israelita era algo muy valioso para la sobrevivencia. Dios pone límites al grado de destrucción que le da al anticristo, que le permite al anticristo. La escuela histórica dice, a través de toda la historia ha habido guerras, ha habido hambre, ha habido lucha por la sobrevivencia, ha habido gente pobre. Y la escuela futurista dice, en estos 7 años hay un momento de hambre, hay un momento de escasez, hay un momento en que falta el pan. Y ahí es donde aparece el anticristo. Vámonos al cuarto sello, hermanos. En el cuarto sello aparece un caballo de otro color. Miré, versículo 8, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad
y con fieras de la tierra. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Mortandad, mortandad, terrible mortandad, hermanos, que aparece en este sello, por la espada, por el hambre, por las fieras. Son los juicios de Dios. El cuarto sello es un caballo amarillo, hermanos, que trae mucha muerte. Cuando apareció el COVID y supimos que venía de la China el virus, muchos hermanos se fueron de frente al Apocalipsis y comenzaron a buscar dónde había algo del coronavirus. Y encontraron Apocalipsis 6, versículo 8, y dijeron, aquí está, dijeron, porque bueno, la región asiática del mundo es pintada de color amarillo, dijeron, aquí está, son los chinos, ellos están provocando la muerte de todo el mundo. Así será la llegada del anticristo. Mucha confusión, hermanos. Pero leyendo, estudiando, va a ser muy difícil que caigamos. Aquí no se habla de un virus, aquí se habla de una muerte, aquí se habla de fieras, aquí se habla de hambre, aquí se habla de espada, hermanos. Luego entramos al quinto sello. El quinto sello dice aquí, nuestra pantalla, está la muerte de los creyentes. La escuela futurista dice, ya el anticristo se instaló, ya rompió con Israel, ya rompió con los cristianos y comienza la persecución y la muerte de los creyentes que confiesan a Cristo en ese momento y se produce la muerte. ¿Cómo lo refiere? ¿Cómo lo relata Juan? Versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué dice la escuela histórica? Hace un recuento de todas las persecuciones que la iglesia ha tenido a lo largo de estos más de 2000 años. Cada una sostiene un punto de vista diferente. En la escuela futurista, bueno, hay que ser sinceros, la iglesia wesleyana, en su inmensa mayoría, los pastores han optado por esta escuela de interpretación. Y yo he tenido que leer de un autor que le dije en la primera clase, Harris D. Hell. Él habla desde el punto de vista de la escuela wesleyana, habla justamente de esta escuela futurista. Desarrolla en el libro 2 o 3 interpretaciones, pero siempre se enfoca en la futurista. En la escuela futurista, entonces, este quinto sello nos está mostrando la muerte de los creyentes que se niegan a sellar sus frentes con la marca de la bestia y son muertos. Y en un momento ellos son vestidos con vestiduras blancas y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y el Señor le dice estas palabras, todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy parecido al relato en el tiempo cuando Israel entra a la tierra prometida. ¿Por qué es que Dios demora a Israel en Egipto 400 años? ¿Por qué es que Israel demora 40 años en el desierto? Aparte de los hechos que sabemos, la gran explicación que Dios da es que la maldad de los palestinos, la maldad de los cananeos, llegó al punto culminante cuando Israel estaba al frente de Jericó. Y Dios tiene un plan, tiene un cronograma preciso, y de acuerdo a ese cronograma, Israel entró en el momento que la maldad había llegado a su tope. Cuando la maldad del anticristo llegue a su tope, dice el versículo 11, entonces Dios le pone término a su gobierno y ocurre la destrucción y la caída de este imperio humano instalado acá en la tierra. El sexto sello. En el sexto sello, la narración avanza rápidamente al fin del mundo, hermanos. En el sexto sello, yo les pido que comparemos el versículo 12 y vamos ahora sí a ir comparando. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna
se volvió toda de sangre. Aquí hay algo especial. Aquí vamos a comparar los paralelos con el final del mundo, ¿de acuerdo? Aquí nos está hablando de un periodo que todavía no lo podemos descifrar. Pero vámonos a Apocalipsis 11:13. Leemos Apocalipsis 11:13, donde ya ha terminado el relato de las trompetas y con toda seguridad que aquí estamos en el fin del mundo. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Aquí estamos en el final de los tiempos, hermanos. Y nuevamente, si comparamos, encontramos un gran terremoto en ambos relatos. Encontramos la destrucción de la tierra. Pero hay más. Si leemos el versículo 13, estamos en Apocalipsis 6, versículo 13, relata que en el 6º sello, aparte del terremoto, ocurre algo más. O sea, aparte del terremoto y que el sol se pone negro y la luna se pone de sangre, dice en el versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Será esto el fin? Parece que sí, ¿no? Pero ¿qué nos dice Mateo 24, 29? Recordemos que este pasaje, este capítulo de Mateo 24, nos habla de las señales que Jesús da a los apóstoles que le preguntan cuándo será el fin. Y el Señor no da una fecha, pero sí da señales. Y el versículo 29 nos habla de un momento especial en la historia. Ya estamos en el fin, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren el paralelo con el Apocalipsis. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, hermanos. Entonces estamos descubriendo, estamos encontrando que esta narrativa del 6º sello tiene que ver con el fin del mundo, hermanos. No es que es muy dramático, no es que es muy triste, estamos en el final del mundo acá. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuesta entender este pasaje, ¿no? El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Está diciendo que las islas han sido cubiertas por el mar. Está diciendo que los montes han sido tapados. Está hablando de una gran inundación en toda la tierra. Pero busquemos algo que tiene que ver con el fin del mundo. Apocalipsis 16:20. Aquí ya han pasado las 7 trompetas y estamos en la 7ª copa. Cuando se derrama la 7ª copa, que está en 16 y 17, ocurren varias cosas, pero llegamos al versículo 20 y dice de manera poética, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó. ¿Una isla puede huir, hermanos? ¿Los montes pueden esconderse? En un sentido muy poético, muy especial la narración del Apocalipsis. O sea, desapareció las islas, desaparecieron los montes. Y volvemos a comparar con el versículo 14. Entonces los matemáticos entienden lo siguiente. Si A es igual a B, si B es igual a C, entonces A es igual a C. Si C está narrando el fin del mundo, por lo tanto, la narración del 6º sello está también hablando de la narración del fin del mundo. Por eso, hermanos, es interesante darnos cuenta que la narración nos está llevando definitivamente a el fin del mundo. Salteamos al capítulo 8, 1 al 5. Aquí está el 7º sello.
porque hay un intermedio, hay un paréntesis de dos características muy interesantes, pero recién el séptimo sello aparece en el capítulo 8. Vamos a avanzar hasta ahí. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay una expectativa, hay un dramatismo, hay una ansiedad, hay una espera de algo que está sucediendo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿De acuerdo? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. 3 cosas aquí de este pasaje. Primero, hermanos, el séptimo sello se abre y aparecen las 7 trompetas. Repito, las 7 trompetas vuelven a narrar lo mismo, pero desde otra óptica. Segundo aspecto, este clamor de los cristianos que en la gran tribulación morían en grandes cantidades y clamaban a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no paras esta injusticia? Que también es nuestro clamor. Señor, ¿hasta cuándo no detienes tanta muerte? O cuando pasamos pruebas, Señor, ¿hasta cuándo va a durar todo este dolor? Y el Señor nos dice un poquito más de tiempo, un poquito más de paciencia. Aquí encontramos, hermanos, que las oraciones de nosotros, las oraciones del tiempo de Daniel, las oraciones de la iglesia en el siglo V, las oraciones de tanta gente que ha muerto a través de la historia, hermanos, aquí aparecen en un incensario de oro, que significa algo muy valioso delante de la presencia de Dios. Y aquí el Señor comienza a responder. Esta oración, clamando en el capítulo 6, Señor, actúa, Señor, ¿por qué te demoras? Ahora comienza el Señor a actuar a través de este juicio en el versículo 3, en el versículo 4. Y el tercer aspecto que resalto está en el versículo 5. Y tomen nota, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Por qué subrayo en esta parte? Porque esto nos va a ayudar a entender esto que les digo, que los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas relatan lo mismo, la historia del fin del mundo, pero desde una óptica diferente. Retrocedemos a Éxodo 19. Aquí está Israel en Sinaí. Ya les he leído este versículo. Aquí está apareciéndose Moisés a todo Israel. Versículo 16, 19 de Éxodo, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Truenos, relámpagos, terremoto. Truenos, relámpagos y estremecimiento de la tierra del monte Sinaí. La presencia de Dios. La presencia de Dios haciéndose presente en ese monte que se convierte en un monte santo. En el fin del mundo, viene Cristo, viene Dios y se manifiesta a través de este concepto que viene desde el Éxodo. Truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pero voy más adelante, hermanos, y les pido que anoten. Capítulo 11, versículo 19, al final de la séptima trompeta. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Luego 16, 18, anoten ustedes, hermanos. 16, 18, al final de la séptima copa. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Nuevamente, hermanos, no es coincidencia. El Señor le está mostrando a Juan la historia de la humanidad. Y hay cosas que no le es permitido a Juan escribir, pero le está mostrando, hermanos, a partir de los 7 sellos, que solamente Jesús, el Cordero inmolado, tenía la autoridad para abrirlo y para mostrarlo a Juan y Juan comunicarnos a nosotros. Escribe, le dice en el capítulo 4, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es lo que está ocurriendo ahora, hermanos, y lo que va a ocurrir más específicamente en la gran tribulación. Yo creo que no hay que discutir mucho en cuanto a las escuelas. Hay otras escuelas que tienen otras ideas respecto a estos puntos. Lo importante, acá hay una verdad principal. Cristo viene, hermanos. Y la tierra será juzgada de esta manera. Sea que nos ubiquemos en la escuela futurista, o sea que nos ubiquemos en la escuela histórica, la tierra será juzgada de esta manera. Pero cuando aparezca Dios, cuando venga Jesucristo, conoceremos el final a través de estas señales: truenos, voces, relámpagos, terremoto, como jamás hubo en la tierra, al extremo que los montes desaparecerán y las islas también desaparecerán. Significa eso que el nivel del agua aumentará.